refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente. Agradecemos a Dios, hermanos y hermanas, que podemos venir para estudiar con ustedes la lección en estos momentos. Después de haber oído ese intro que tenemos del estudio de la lección de la escuela sabática, pues qué gusto nos da que todavía nosotros podamos ser parte de usted a través de estos estudios. Donde quiera usted esté, que Dios me le bendiga. Voy a tener el estudio de hoy con mi hermano José Luis Puente. Buenos días. Buenos días, pastor. Gracias por la invitación. Les damos un cordial saludo a todos nuestros televidentes, radioyentes y cibernautas que nos siguen. Que el Señor los pueda bendecir con el estudio de este día, de esta lección. Y ahora pues los invito para comenzar. Vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, que tu morada está en los cielos, gracias te damos, oh Padre, por este nuevo día que tú nos das. Gracias porque nos has permitido estar aquí. Y para este estudio de esta lección, Padre, te queremos rogar de tu Santo Espíritu, que sea Él que nos guíe, que nos pueda enseñar todas las cosas que quieres que nosotros podamos hablar para que nuestros hermanos puedan ser bendecidos. Te rogamos que te quedes con nosotros en este estudio y que acompañes a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren y que tu nombre sea glorificado, Padre. Te rogamos estas bendiciones, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con este problema que se buscaron las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Al haber hecho aquel altar, nosotros vamos a mirar hoy que prácticamente el malentendido aquí se va a aclarar. Razonando en conjunto es el título de la lección de hoy. ¿Qué tan seria, hermano José Luis, fue la comparación que hicieron las tribus del lado occidental del Jordán con respecto a aquel altar construido en el lado oriental? Pues para ver esta pregunta, para responderla, pastor, vamos a buscar en Josué 22:20. Invitamos a todos nuestros hermanos a que vayamos a la palabra de Dios en Josué 22:20. Y en la palabra de Dios dice así: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema? Y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo su iniquidad. Pues aquí nos muestran que esta decisión que tomaron estas tribus, pastor, las tribus del otro lado del Jordán, la estaban comparando con el pecado de Acán. Y estaban temiendo de que pudiera llegar a pasar lo mismo que pasó cuando Acán tuvo a mal hacer lo que hizo, de tomar cosas que Dios les había dicho que no tomaran. Entonces temían que el castigo fuera a ser el mismo. Exactamente. Y es por eso que reaccionaron algunos de mal forma, hasta queriendo guerrear, pero ahí dominó la cautela y por eso enviaron primero a estos hombres a que preguntaran las cosas, ¿verdad? Pero, sin embargo, hermanos, no vamos aquí a negar de que, pues, hasta cierto punto está pues bien fundado el temor de los del lado occidental al venir aquí a confrontar a los del lado oriental, porque está básicamente arriesgándose la seguridad de todos, pues como sucedió con Acán, realmente, hermanos, no murió solo él, murió la familia y murieron en la derrota que tuvieron en Ai, pues también más personas. Así que ellos están pues preocupados de que la decisión de hacer ese altar vaya a traer pues consecuencias para todo Israel, y por eso comparan
comparan eso con la prevaricación de Acán y pues no quisieran ellos pues verse involucrados en una manifestación de la ira de Dios. Así que hasta aquí podemos ver nosotros que pues de alguna manera está fundado pues ese temor, como dije, y quieren preservar también su vida. Pero el don de profecía, ¿qué le parece si leemos para ver qué nos dice? Claro que sí, pastor. Vamos a leer en Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 993. Dice: todos los cristianos deben proceder con cuidado para evitar los dos extremos. Por un lado, la falta de firmeza al tratar el pecado, y por otra parte, el juicio duro y la sospecha infundada. Los israelitas, que manifestaron tanto celo contra los hombres de Gad y de Rubén, recordaban cómo, en el caso de Acán, Dios había reprochado la falta de vigilancia para descubrir los pecados que existían entre ellos. Entonces resolvieron actuar pronta y fervientemente en el futuro, pero al procurar hacer esto, fueron al extremo opuesto. En lugar de hacer frente a sus hermanos con censura, primero debieron de haber hecho una minuciosa investigación para conocer todos los hechos del caso. Aquí podemos ver, pastor, que los israelitas pues reaccionaron hasta cierto punto con temor, ¿verdad? Porque no querían que volviera a pasar otro caso como el de Acán, que fuera a hacer de mal para el pueblo, ¿verdad? Pero también se fueron al extremo al querer guerrear a algunos, ¿verdad? Y como le dije anteriormente, lo bueno que dominó la cautela, y primero enviaron al sacerdote Fines y a los 10 representantes de cada tribu para que dialogaran y pudo así llegar a buen fin este caso, ¿verdad? Bueno, según lo que dice el don de profecía, el temor estaba fundado, pero el procedimiento de cómo ellos expresaron el temor no estuvo correcto, porque hasta ahora nosotros hemos visto que ha sido de pura acusación, de pura confrontación, ha sido de ustedes, y bueno, han llegado al punto de comparar inclusive lo que han hecho con el pecado de Acán. Era pues razonable el temor, no querían ellos ser objeto del castigo divino, pero hemos mirado también hasta ahora pues una forma de dar por sentado que así es como ellos piensan, y bueno, llegó el momento que hablen las tribus, llegó el momento que las 2 tribus y media, sus representantes, los que hicieron ese altar, también hablen, y vamos a ver entonces cómo se va a resolver este malentendido que ha habido. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo explicaron los hijos de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés acerca de los motivos por los cuales habían construido aquel altar? Claro que sí, pastor. Vamos a buscar qué nos dice la palabra de Dios, y vamos a buscar en Josué 22 del 21 al 29, y la palabra de Dios dice así, dice: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los principales de la multitud de Israel: el Dios de los dioses Jehová, el Dios de los dioses Jehová, Él sabe, y lo sabrá Israel, que si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy, que si nos hemos edificado altar para tornarnos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o presente, o para hacer sobre él sacrificios de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Asimismo, si no lo hicimos por temor de esto, diciendo: mañana vuestros hijos dirán a vuestros hijos: ¿qué tenéis que ver vosotros con Jehová, el Dios de Israel? Y sigue diciendo: Jehová ha puesto por término el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, oh hijos de Gad.
no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harán que nuestros hijos no teman a Jehová. Por esto dijimos, hagamos ahora por edificarnos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, y de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros que tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, y no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para presente o para sacrificio, o más del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Entonces, pastor, aquí podemos observar que estas 3 tribus no se enojaron al responder, sino que con tranquilidad explicaron en una forma tranquila y calmada lo que ellos, por lo cual ellos habían construido ese altar, y lo hicieron, según lo que ahorita observamos, lo hicieron el altar para que sus hijos no se olvidaran de Jehová, y que pudieran todo el tiempo recordar que Jehová era Dios también de esas 3 tribus, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, para nada era todo lo que habían dicho los delegados de las tribus occidentales. No era ni tan siquiera cerca de lo que ellos pensaban. Un temor fundado los había llevado también a proceder de una manera incorrecta, es decir, anticristiana, podríamos decir. Pues llegaron solamente a acusarlos y a dar por sentado de que eran unos rebeldes, que estaban provocando a Dios, que traería eso consecuencias nefastas para toda la nación, que pues no fue suficiente lo que había pasado allá en Peor, que pues que recordaran lo de Acán, y así sucesivamente. Pues vemos que es una de acusación tras acusación, de dar por sentado de que realmente son rebeldes. A esta altura, hermanos, yo creo que la paciencia de los delegados, o mejor dicho, de los representantes de Gad, Rubén y Manasés, a esta altura la paciencia, uno bien podría decir, estos ya van a reaccionar también pues de una manera que tampoco es correcta, porque ya es demasiado acusación, acusación y acusación. Pero nos llevamos la sorpresa de ver cómo ellos actúan. No los recriminan a ellos, no les dicen son unos mal pensados, ustedes son siempre personas que están pensando mal de la gente. No, no, no. Sencillamente ellos dicen, me gusta cómo contestan: Jehová, Dios de los dioses. Jehová, Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Desde el momento en que ellos dicen Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, en 2 veces seguidas, hermanos, ya de una vez, eso sin duda les bajó el ímpetu a los demás. Se toparon con personas que tenían temor de Dios, escucharon que ponían a Dios por delante, y todavía dicen, si realmente nosotros estuviéramos haciendo esto por rebelión, si realmente nosotros estuviéramos haciendo esto por pues prevaricar contra Jehová, entonces que Dios se los haga saber y ustedes no nos salven, es decir, quítennos la vida. Qué tremendo, hermanos. Y luego, cómo ellos empiezan a decir,
cuál ha sido realmente la razón. Y podríamos nosotros, como decía un día de esto, decía de que por qué no consultaron, por qué no le pidieron a Josué la opinión para hacer esto. Pero es que a lo mejor esto, hermanos, ellos lo pensaron cuando ya se habían venido de allá, cuando Josué los despidió, cuando ya ellos venían ya para cruzar el río. Allí quizás se les ocurrió y dijeron, no, miren, aquí saben que nosotros nos vamos a morir, las personas que están allá también un día se van a morir, todos nosotros nos vamos a envejecer. Y ¿cómo vamos a hacer? Porque nuestros hijos, nuestros nietos, ¿cómo ellos van a sentirse identificados, que son del mismo pueblo, con los del otro lado? ¿Qué les parece si mejor levantamos un altar aquí y que sirva de testimonio? Por eso la Biblia lo menciona como altar de apariencia, y se lo confirman ellos aquí a los delegados, que es de apariencia en el sentido de que no es para ofrecer holocausto, es un símil, es una cosa similar al que está en Silo, pero no es para hacer lo que ellos piensan, es sencillamente para preservar los vínculos religiosos entre ambos grupos de hermanos, los del oriente y los del occidente, para preservar los vínculos de hermandad de un solo pueblo. La verdad, hermanos, es que cuando ya oyeron ellos, pues esto sin duda comenzaron cada uno a reflexionar que todos sus temores pues estaban sencillamente fundados, pero que habían ido demasiado al extremo en la manera de expresarlos. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía comentando esto? Claro que sí, pastor. Dice en Patriarcas y Profetas, página 556, dice, en contestación, los acusados explicaron que el altar que habían erigido no era para ofrecer sacrificios, sino sencillamente para atestiguar que a pesar de estar separados por el río, tenían la misma fe que sus hermanos de Canaán. Habían temido que en algún tiempo futuro podrían suceder que sus hijos fuesen excluidos del tabernáculo, como quienes no tuviesen parte en Israel. Entonces, este altar, erigido de conformidad con el modelo del altar de Jehová en Silo, atestiguarían que los fundadores y constructores de él adoraban también al Dios viviente. Mire qué bien aquí. Solamente querían que sus generaciones siguientes conocieran que ellos también, al igual que en Silo, estaban adorando al Dios viviente, pastor. Amén. Bueno, hermanos, y entonces pues vamos a ver la Escritura, a ver qué nos dice acerca de la reacción ahora de los delegados del occidente. Es decir, si les ha satisfecho esta explicación que han oído. ¿Qué le parece si vemos cómo fue finalmente el resultado de aquella conversación? Claro que sí, pastor. Vamos a buscar en Josué 22, 30 y 31. Dice, y cuando Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y las cabezas de la multitud de Israel con el que estaban, oyeron las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Entonces podemos apreciar, pastor, que la comitiva enviada pudo respirar tranquilamente porque estuvieron enterados de que no habían querido hacer no querían haberse apartado de Jehová y no quisieron haber adorado a otros dioses, que era el temor que ellos tenían, ¿verdad? Exacto. Me gusta cómo Fines dice, hoy hemos entendido. Por eso la lección se llama Tratando con los mal entendidos. Porque finalmente entendieron que no era como ellos pensaban. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos para nada tienen en su mente
rebelarse contra Dios. Para nada han levantado esto para hacer una competencia o rivalizar con el altar de Silo. Es sencillamente un símil, algo que está aquí para testimonio, pero realmente ellos quieren seguir siendo parte de nosotros todo el tiempo, para siempre, y es a manera de testimonio que lo hacen. Interesante esta expresión, hoy hemos entendido. Bueno, mis hermanos, así, gracias a Dios, pues aquello que estuvo a punto de desatarse en guerra, ha terminado aquí con estas expresiones de fines que pues expresa. Dice que regresaron y allá pues les pareció bien a los demás. El espíritu de profecía, ¿qué nos dice? Dice, con gran regocijo los embajadores aceptaron esta explicación y enseguida se volvieron para llevar las buenas noticias a los que los habían enviado. Toda idea de guerra fue desechada y el pueblo unido se regocijó y alabó a Dios. O sea que regresaron convencidos, ¿verdad? Y con gran regocijo. Y pastor, antes de pasar a lo siguiente, a mí esto me dejó un gran aprendizaje. Como dice Proverbios 1, dice que lo que hicieron los de las 3 tribus de Rubén y Gad y Manasés, dice, la suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablarán sandeces. Entonces aquí nos deja una enseñanza. Estas 3 tribus, al contestar en paz y correctamente, sin enojarse por la acusación que se le estaba haciendo, ellos respondieron suavemente, no respondieron con ira. En lugar de enojarse, ellos se tranquilizaron y explicaron lo que ellos sentían. Y es una buena aprendizaje que nos deja esta lección de que para nuestra vida familiar, nuestra vida en el trabajo, en la iglesia, que cuando alguien viene y nos hace una acusación infundada, nosotros tenemos que responder con una voz suave, para que el problema no crezca más, y así poder estar todos en paz, ¿verdad? Amén. Ese es realmente, hermanos, el meollo de la lección. El que nosotros sepamos relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestras familias, esposas, esposos, que realmente pongamos en práctica esto que hemos estudiado, que todo malentendido se pueda arreglar con una explicación y también con prudencia, con mansedumbre. Como dice la palabra de Dios, que seamos prestos para oír, pero tardos para hablar. Los rubenitas, gaditas y la medio tribu de Manasés aguantaron todas las acusaciones, de todo lo que los compararon, pero cuando llegó el momento, no recriminaron, no se defendieron con un espíritu molesto, sencillamente le dieron gloria a Dios, pusieron a Dios por delante y dijeron, si realmente fuera así, que Dios se los revele y que nos quiten la vida, pero es esta la razón. Hermanos, ojalá que pongamos en práctica esto en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con todos aquellos con quienes nos relacionamos, con nuestro prójimo. Usted trata con personas, posiblemente como jefe, en un trabajo, o con compañeros suyos. Usted en la iglesia, de diferentes formas, trata con hermanos o hermanas y puede haber de repente algún malentendido. Pero aquí nosotros vemos que es razonando en conjunto, como dice el título de la lección de este día, que es razonando en conjunto cómo se llega a un final término. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a aplicar este principio en todas nuestras relaciones, de manera que también todo termine con éxito cuando surjan esos malos entendidos. Vamos a pedirle a Dios. Padre nuestro,
Qué bonito que finalmente se arregló este problema donde pues 2 tribus y media estaban siendo objeto de acusaciones y de malos entendidos por algo bien intencionado que hicieron. Señor, aquí aprendemos muchas cosas. Nosotros también ser prudentes con las cosas que hacemos y también de la manera como procedemos. Te rogamos que nos ayudes para que en toda circunstancia manifestemos un espíritu de mansedumbre, suave, tranquilo, sereno. Porque, Señor, como dice tu palabra, es la blanda respuesta, la que quita la ira, la que calma la ira. Por favor, te pedimos que nos ayudes a recordarnos siempre de esta actitud que tuvieron los rubenitas, gaditas y manasitas. En el sentido, Señor, de que también nosotros podamos reaccionar con mucha sabiduría, con mucha cautela. Por favor, Padre, bendícenos y que apliquemos esto en todas las relaciones que tengamos con nuestro prójimo, empezando en nuestra familia. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.